Bueno, ahora sí les voy a pedir por favor que movamos nuestros ojos al capítulo 11 del libro de Oseas. Y mientras ustedes van allá y de manera como empezar a posicionarnos en dónde estamos en este libro, quiero comentarles una historia. Hoy con la lluvia me hizo acuerdo lo que pasó hace algunos meses donde estaba llovía, que llovía, que llovía, que llovía. Y algunos de ustedes y yo también dije, ¿qué pasó? Y ya viene el verano, ¿no es cierto? Parecía que el invierno se agrandó y seguía alargándose y alargándose. Y eso me hizo acuerdo a algo que me pasó hace algún tiempo. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, como no es la tierra prometida del Ecuador, perdón hermanos, allá sale el sol, aquí sale el sol, ¿a qué horas más o menos? A las 6. ¿Y a qué horas se pone el sol? 6 a 6. Todo el año. Los días son iguales. Y eso a mí me parece súper chévere. Ahora, cuando tú estás en los Estados Unidos, en unos lugares, te vas a dar cuenta que el día se empieza a hacer más corto dependiendo en qué mes del año tú estés. Entonces, cuando yo estaba ya en el invierno, el día empezaba realmente, era las 7 de la mañana y tú veías afuera y estaba totalmente oscuro. 7:10, totalmente oscura. 7:30 más o menos ya salía el sol. De ahí, en la noche, era tipo 4:45 y era como que estaríamos aquí a las 6:30. Entonces lo que empezó a pasar en mi vida era de que yo salía de mi casa para ir a trabajar y era manejando tipo 6 y algo así y era totalmente oscuro, era como que estaba manejando a las 10 de la noche. Y llegaba y me iba a parquear y el parqueadero de donde yo trabajaba era en el subsuelo, entonces bajaba y yo lo último que vi era el cielo totalmente oscuro. Después yo subía en el ascensor, me iba a mi oficinita, tenía un cúbico ahí pequeño en el medio del edificio, entonces no tenía ni ventanas, entonces estaba justo en el medio. Y por cosas del trabajo, y era la manera como yo pagaba por mi universidad, entonces me quedaba normalmente en el almuerzo trabajando en mis tareas o lo que sea. Y después salía, bajaba el ascensor, me metía en el subsuelo, salía, ¿y qué creen? Y era oscuro de nuevo. Y me acuerdo que hubo una temporada en la cual casi estaba deprimido, en el cual yo llegaba con todo oscuro, salía todo oscuro, entraba todo oscuro, salía todo oscuro, por casi 4 semanas. Y me acuerdo que hubo un rato en el cual yo dije, yo no he visto el sol por casi un mes. Ya ni me acuerdo cómo se siente el sol. Terrible. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos? Porque en cierta manera, mientras nosotros hoy entramos en el capítulo 11 de Oseas, es lo que yo les llamaba en ese entonces el invierno eterno. Y en cierta manera quizás tú estás con nosotros y sientes que estás en un invierno eterno en el libro de Oseas. Hemos estado ya en el capítulo, vamos al capítulo 11, hemos estado por 10 capítulos en el cual Dios nos está diciendo acusación tras acusación, tras acusación, tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y parecería que estamos ahí metidos en ese sótano en el cual no hemos visto la luz por algún tiempo. Un pastor estaba estudiando sus apuntes también de esta prédica y lo que él dijo y me pareció interesante es, parece que hemos estado en un viaje al lado oscuro de la luna. Estamos ahí congelados. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, estoy tan emocionado porque vamos a ver después de tanto tiempo de estar en esa parte oscura en el cual hemos visto el peso del pecado, hemos visto el peso de lo que es la desobediencia de Dios, hemos visto acusaciones en los cuales vemos, ojalá, que nuestro corazón no es donde debería estar, que nuestras ansiedades nos llevan a veces a buscar otras respuestas que no son Dios. Hemos visto que somos infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos el día de hoy a una parte donde al final vamos a ver esperanza, vamos a ver el amor de Dios. Ahora, antes de empezar esto, lo que puede pasar es que escuchamos estas palabras y decimos, al fin, entonces olvidémonos de lo que vimos anteriormente, ahora sí hablemos de la esperanza. Pero tengamos cuidado. No hemos perdido nuestro tiempo, hermanos, y ha sido muy intencional el que vayamos al paso que el libro nos dice que vayamos, tema a tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Y Dios nos ha tenido, hermanos, escuchen por favor, en este invierno que parece eterno. ¿Para qué? Para preparar nuestros corazones para el mensaje de hoy. En cierta manera Dios nos ha buscado moldearnos y amasarnos de tal manera que nosotros estemos como la masa lista para tener el producto que Dios quiere que tenga nuestro corazón, hermanos. Entonces el día de hoy tú estás aquí por primera semana,
No está muy bien, no te preocupes, vamos a hablar un poco de eso. Pero si tú has estado aquí por algún tiempo, mi oración es de que nuestro corazón esté listo para darse cuenta del gran amor de Dios. Como habíamos dicho, Dios quiere poner una franela oscura, 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 para después cuando Él ponga el diamante, que el cambio, el contraste se pueda ver de tal manera que todos digamos, gloria a Dios. Vamos a cantar en un rato al final de nuestra celebración, Día Feliz. Y a veces yo creo que canto las canciones diciendo, Día Feliz, sí, más o menos Cristo. Sí, yo entiendo más o menos, pero que podamos llegar al final y poder cantar algo que decimos, ¿sabes qué? Es realidad un día feliz. Entonces, para organizar nuestro tiempo juntos y nos vamos a lanzar, vamos a ver 3 subtítulos. El primero, en el versículo 1 al 4, vamos a recordar el amor de Dios. Vamos a ver, recordar el amor de Dios a sus hijos. Después, del versículo 5 al 7, vamos a ver el rechazo al amor de Dios de su pueblo. Y para terminar, los versículos 8 al 11, y vamos a ver por qué no está ahí el versículo 12, es como Dios reitera su amor a sus hijos. Entonces, recordar, rechazar y reiterar el amor de Dios, ¿ok? Oremos. Padre, estoy tan animado por tu preciosa palabra. Padre, gracias porque has ministrado a mi propio corazón. Padre, he visto cómo mi corazón a veces no cree en lo que tú dices. Y gracias porque ha traído convicción, ha traído cambio, ha traído un deseo de arrepentirme y confiar más en ti. Padre, ayúdame en este momento, una persona débil como yo, el poder compartir algo tan hermoso, algo tan precioso como es tu palabra. Padre, el poder yo tener en cierta manera el privilegio de poder comunicar de ese diamante precioso del que hemos hablado. Y no puedo hacerlo yo, Padre. Mis labios, mi conocimiento, mi entendimiento, mis palabras no saben lo suficiente, no entienden lo suficiente para poder pintarte de la manera que tú tienes que ser pintado, Padre. Entonces te quiero pedir ahora de que yo me lance totalmente en tu gracia y en tu misericordia para poder ser de bendición a mis queridos hermanos, Padre. Para que ellos puedan escuchar el gran amor que tú tienes por ellos y la gran esperanza que tenemos en Jesucristo. Padre, te agradezco por este tiempo y te pido que tú estés con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de empezar, primera pregunta. ¿Por qué no leyeron el versículo 12? Si tú tuvieras una Biblia hebrea, tú te darías cuenta de que este es uno de esos lugares donde los capítulos, cómo se dividen los capítulos, no es algo que tú encontrabas en las Biblias en ese entonces, en las Biblias originales, sino fueron algo que se añadieron después. Y honestamente, el poner el versículo 12 con el capítulo 11, realmente no debería estar ahí, debería ser parte del siguiente capítulo y vamos a ver eso la próxima semana. Entonces van a ver eso la próxima semana mejor. Entonces por eso nos quedamos hasta el versículo 11. Entonces, recordemos el amor de Dios. Dice, cuando Israel, versículo 1, capítulo 11, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando inciensos a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo los llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Lo primero que nos damos cuenta si hemos estado en este estudio es que hay un cambio dramático, una transición dramática, algo muy abrupto acaba de pasar. Las imágenes que han controlado nuestro tiempo son imágenes de guerra, de un horno, de fuego. Varias otras imágenes en las cuales veíamos a Dios como un justiciero viniendo a decir, ¿cómo te atreves a vivir en mi mundo de la manera como te da la gana? Y ahora hay un cambio total, porque ahora vemos que este capítulo empieza con palabras conmovedoras, palabras hermosas en las cuales Dios recuerda emotivamente las cosas del pasado. Miren por favor, versículo 1, cuando era niño yo lo amé. Versículo 3, sin embargo yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos. Versículo 4, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Un cambio total. Ya no más fiscal acusando, ya no más juez dando un veredicto, ya no más verdugo trayendo ejecución. Pero Dios pinta la imagen de un papá amoroso, un papá bondadoso que viene y dice, ellos son mis hijos.
Y de ahí además, al final del versículo 4, vamos a ver que no solamente es un papá, pero pinta otra imagen en la cual él se ve como un ganadero en cierta manera. Una persona, también un agricultor que tiene su animalito favorito y le está cuidando y le está teniendo mucho cuidado. Hermanos, esto es algo tan hermoso porque nos va a hacer acuerdo de qué bueno es nuestro Dios. Ahora, antes de hablar de esta primera imagen del Padre y su Hijo, enmarquémoslo. ¿Quién es el Padre? Eso es fácil. ¿Quién es el Padre? Dios, exacto. Ahí dice, Dios es el Padre. Pero ¿quién es el Hijo? Y ahí dice en el versículo 1, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Entonces cuando tú escuchas, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, lo que él está diciendo, y les pido por favor que siempre tengan su Biblia delante suyo. Si tienes una Biblia aquí, creo que hay unas pocas ahí atrás, o no en tu teléfono, para que mires el texto. No me tienen que ver a mí, tienen que ver el texto, para ver que lo que estoy diciendo esté en el texto. Pero lo que está hablando aquí es un recordaris de un tiempo hace mucho tiempo. Éxodo 3 viene a la mente de cualquier lector que hubiera visto esto en el contexto original. Y Éxodo 3, versículo 7 dice lo siguiente, y solo escúchenme por favor. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para libraros de la mano de los egipcios. Entonces ahí está una vez más, es cuando Dios les va a sacar de Egipto, les va a cuidar de Egipto. Pero eso no es todo. Después iríamos más abajo en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Dice, entonces dirás a Faraón. ¿Quién era el Faraón? Nadie. Sí, el líder de los egipcios. Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces lo primero que vemos aquí es que Dios está recordando su amor a su pueblo, a Israel, al irlos a rescatar, a irlos y decir, yo les estoy escuchando y sé que están en una situación terrible. Ustedes son míos, yo no puedo dejar que estén así. Y Él baja y les saca de la esclavitud en la cual están sufriendo. Ese gran amor a esa nación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Como un papá. Vemos la imagen aquí que un padre que con ternura y cariño le enseña a caminar a su hijo. Miren por favor el versículo 3. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo les llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron. Hermanos, el punto aquí, y esto me parece tan chévere ahora que ya entiendo un poco más de esto. La Wilosita, mi hija, aprendió a caminar realmente en estos últimos meses. Y ustedes le han visto. Ella antes venía aquí, se paraba en una silla y ahí se quedaba. Estaba parqueado. No se movía. Hasta que tú venías y le sostenías y ahí sí se lanzaba. Yo digo que en ese tiempo caminan como Godzilla. O sea, entonces están caminando así y tú le sostienes. Y algo súper hermoso para mí como papá ha sido el caminar con ella. Y el rato menos pesado es ella dice como ya suéltame y empieza a caminar sola y después se cae. Y te queda viendo como que ayúdame. Y tú vas y le levantas de nuevo. Y hay ratos en los que ella, por ejemplo, ve una grada y tú ves que te queda viendo y te levanta la mano como que yo no puedo hacer eso. Ayúdame. Y ha sido una imagen tan hermosa en mi corazón el darme cuenta de que esta bebé necesita de que yo la ayude. Y la imagen que vemos aquí en la palabra es esa. Es un padre amoroso que viene y le dice, desde que eras un bebé Israel, yo estuve contigo ayudándote a caminar. Asegurándome de que como tú eres chiquito y estás tambaleando y te puedes caer y cualquier cosa es peligrosa para ti, yo quiero caminar contigo porque soy tu padre. ¡Qué hermoso! Ahora, algo muy importante aquí, mis hermanos, es que mientras vemos el versículo 1, dice, cuando Israel era niño. Esa palabra para niño en el versículo 1 tiene un rango de significado muy amplio y esto es importante. Éxodos 2:3 dice lo siguiente, pero no pudiendo ocultar por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella. ¿Es la imagen de quién? De Moisés, ¿no es cierto? Entonces vemos un bebé Moisés, ya no tan chiquitito, pero un poquito más grande, de unos pocos meses, que le ponen en esta canasta. Y se usa esa misma palabra que vemos en nuestro texto. Ahora, vean algo increíble. Vamos a Génesis 37:2. Pueden escucharlo, pueden anotarlo en sus apuntes. Y dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, escuchen, cuando tenía 17 años,
apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven, misma palabra que vimos hace un rato. Entonces, esta idea de un niño es la idea de que Dios ha estado con el pueblo de Israel toda su infancia y todo este tiempo hasta que está ya como un joven y le sigue amando. Ahora sí, voy a decirles algo, no voy a decir quién me dijo esto, pero alguien me dijo de esta iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Disfrútales cuando son chiquitos, porque cuando se hacen grandes, son terribles. Pero ahorita que están chiquitos, y esa es la idea aquí de que Dios dice lo opuesto. Él dice, yo estuve con ellos desde que eran lindos y chiquititos hasta que eran grandotes y chunchos. Y les seguí amando y seguí estando con ellos y seguí manteniéndome mi amor por ellos, mi cariño por ellos. Es más, el amor de Dios es tan hermoso y tan comprometido, mis hermanos, que cuando Mateo en su evangelio, en el capítulo 2, él empieza a pensar, ¿se acuerdan qué es lo que pasó? María y José tienen que salir corriendo de la ciudad, ¿por qué? Porque Herodes se entera de que la gente está diciendo que viene el rey de los judíos y él se siente atemorizado y dice, voy a matar a todos los niños, ¿verdad? ¿Y a dónde se va? A Egipto. Y quiero leerles lo que dice Mateo 2, versículo 15, lo pueden anotar ahí. Y dice Mateo 2, versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, donde estamos nosotros ahorita, en Oseas, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto es tan hermoso, hermanos, porque tenemos aquí la imagen de que Dios le ama tanto a su Hijo Jesucristo que Él le protege. Manda un ángel a que les diga lo que va a pasar. Por eso ellos salen y después les dice, ahora sí ya puedes volver. Y de Egipto llamé a mi hijo y vuelven. De la misma manera Dios está queriendo proteger a su pueblo. Ese es el amor de Dios a su Hijo. Es algo hermoso, es algo que deberíamos decir, wow. Pero la gran diferencia aquí, hermanos, es que Jesús el Hijo fue perfecto. Jesús, el pueblo, es imperfecto. El pueblo es totalmente infiel, el pueblo totalmente hace lo que le da la gana, el pueblo quiere ir a adorar a cualquier otra cosa menos a Dios, su corazón está totalmente dividido, pero el otro hijo que hizo, obediencia perfecta, fidelidad perfecta, una vida perfecta. Y ahora sí, hermanos, y una vez más, mientras hablamos de este gran amor, el contexto, estamos viendo de que pese a que Dios es bueno, este hijo es un malcriado. Cuando Israel era hijo, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, los profetas tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo los llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. ¿Se dan cuenta? La imagen una vez más es que Dios, este Dios que es cariñoso, que es amable, que es bondadoso. Miren la siguiente imagen. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Y aquí cambia la imagen. La imagen es de un amo que tiene un animalito favorito y le cuida. Proverbios 12:10 dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado. Al final del día de trabajo, después de que has usado este animalito para que te ayude quizás afuera en los campos, etcétera, tú le traes al animalito y tú le quitas el yugo, le ayudas. Y la imagen es tan hermosa porque tienes la idea de que el Señor viene, el animalito ya le quita eso y Él se arrodilla, como ven al final de ese versículo, y le da de comer. Es provisión total. Es algo hermoso. Nosotros tenemos la imagen de Cristo que dice que el yugo de Cristo, que Dios va a sostener nuestro yugo. Él va a hacer que nuestro yugo no sea tan pesado, es la misma imagen. Vean este contraste, mis queridos hermanos. Un Dios amoroso, un papá amoroso, un papá que está considerando a sus hijos, un papá que hace todo lo posible, que provee, que es cuidadoso, que le ayuda a caminar, que está todo el tiempo pendiente de qué está pasando. Recibe un guambra que crece y le da la espalda. Esa provisión, del otro lado tiene rebeldía. En un lado tú tienes gran amor, sacrificio, preocupación, y del otro lado tú tienes ingratitud.
Qué imagen tan fuerte del amor de Dios. Y la imagen, una vez más, nos hace acuerdo. No sé si se acuerdan cuando empezamos el libro, era la imagen de Gomer y Osea. Un esposo fiel. Un esposo que está buscándole a su esposa, que está constantemente ayudándole a su esposa, que está cuidándole a su esposa. Es más, cuando su esposa sale corriendo y termina siendo una esclava, él es el que va y le trata de rescatar. Y la esposa dice algo increíble, creo que es en el capítulo 2, versículo 8. Dice, es que realmente tú no me has proveído, dice en la traducción JF. Pero lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Mis amantes fueron los que me dieron estas cosas. Y Oseas dice, yo fui el que proveí para ti. Es la misma imagen una vez más. El punto es que desde pequeño este papá amoroso, este esposo amoroso está comprometido y le ha dado el mejor trato a su hijo. Y su hijo todo el tiempo le ha roto el corazón. Todo el tiempo le ha roto el corazón. Y un comentario final en esta sección antes de seguir al siguiente punto es que miren por favor el versículo 1 donde dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Yo lo amé. ¿Quién está hablando? Dios. Dios el perfecto, Dios el soberano, Dios es el eterno, Dios el santo, Dios cualquiera de los atributos de Dios. Dios es el que habla y dice, yo le amé. Ahora, ¿por qué digo esto? Y hago un punto aquí importante donde quiero que pongamos atención. Porque cuando escuchamos yo le amé, normalmente viene a mi mente como yo digo, yo le amé a esto. Yo amé este tipo de cosas. O quizás viene una canción bachata. Yo le amé. O un jovencito, una jovencita. Que dices que yo sí le amaba. Y normalmente cuando escuchamos eso de nuestros propios labios, en una canción, en nuestro contexto, la idea es que había alguna necesidad que yo tenía en mí que esa persona me ayudaba a satisfacer. Mi amor estaba basado en cuánto esa persona me podía dar a mí. Yo tenía una necesidad espiritual, yo me sentía, no espiritual, social. Yo me sentía solo y esa persona me hacía no sentirme solo. Entonces yo le amaba. Entonces cuando se fue, ay, qué dolor, porque se fue. Porque ahora ya me siento solo de nuevo. Tenía un deseo físico y sensual y esa persona me ayudaba con eso. Entonces ahora que ya se fue, ya no puedo tener eso. Ay, qué dolor, le extraño, le amaba. Hermanos amados, ese no es el punto aquí. Aquí es Dios el que habla. Dios con su amor perfecto no está diciendo de que es que yo les necesitaba a ustedes. Pobrecito Dios, ¿cómo le trata este guagua malcriado? La idea es que Dios es supremo, Dios es hermoso, Dios no necesitaba eso. Y miren lo que dice por favor en el versículo 9 rápidamente. No ejecutaré furor de mi tierra y no volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios y no hombre. Dios claramente está diciendo, cuidado tú vayas a decir que el amor que yo estoy diciendo aquí cuando dice yo lo amé, no es el mismo amor tuyo. Cuando yo pienso en amarle a mi pueblo, cuando yo pienso en amarles a mis hijos, ¿por qué les amo? Y normalmente eso es lo que decimos. Nosotros amamos algo por el privilegio o por el beneficio, por el beneficio que eso que amamos nos da a nosotros. Y si es que esa cosa nos da un beneficio, le amamos. Y si no, quizás no le voy a amar mejor. Pero miren lo que dice Dios, por favor. Y aquí sí, por favor, vayan en sus Biblias de Deuteronomio capítulo 7. Versículos 7 y 8, por favor. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Una vez más, nosotros cuando amamos a algo porque sabemos que va a haber un privilegio. Normalmente, hermanos, si tú te vas a casar con alguien, normalmente tú te haces la pregunta, yo le voy a amar a esta persona porque esta persona me va a amar a mí también. Hay un tipo de transacción ahí. Miren lo que Dios dice cuando habla del amor a su pueblo. El Señor no puso su amor en vosotros, Israel, en su pueblo, ni os escogió, y ahí está hablando claramente de que Dios escoge, por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué increíble, qué diferencia del amor de Dios.
Cuando tú dices, inclusive el día de hoy, mientras tú escuchas la palabra de Dios, y Dios te da la oportunidad el día de hoy de confesarle tus pecados y seguirla a Él, no te está diciendo esto porque ¿qué ves? Que tú eres un chévere, tú eres un bacán. ¿Qué va a hacer Dios sin ti? La idea es de que Dios en su amor te está permitiendo conocerle, pese a que no te mereces, que yo no me merezco conocerle a Él. Hermanos, una aplicación práctica antes de seguir al siguiente punto es que en nuestra vida hemos visto la bondad de Dios, amén. Hemos visto el amor de Dios. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto el cuidado de Dios. Hemos visto cuando Dios estábamos a punto de caernos y Él nos sacó y nos cogió de la mano y nos dijo, ten cuidado. Y muchos de nosotros somos como Israel y seguimos siendo ingratos. Seguimos caminando de una manera en la cual decimos, yo sé que eres bueno, pero yo asumo que eres bueno, entonces voy a seguir haciendo lo que me da la gana. El día de hoy el llamado es ese, que volvamos a Él con todo nuestro corazón. Entonces ahí vemos una vez más el gran amor de Dios, recordando el amor de Dios. Vamos ahora por favor al rechazo del amor de Dios, versículos del 5 al 7. No vamos a pasar mucho tiempo en este punto porque es el tema de que hemos hablado una semana tras la siguiente, tras la siguiente. Hemos hablado muchísimo de que el pueblo constantemente rechazaba el amor de Dios. En resumen, lo que Dios está haciendo aquí, por favor, miren el versículo 5, dice, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Pensando en tiempos de esclavitud, cuando escuchamos quizás el juicio de Dios al pueblo de Dios y ellos escuchaban, decían, entonces nos van a volver ¿a dónde? A Egipto, porque de ahí salimos, ¿no es cierto? Ahí estábamos siendo esclavos. Y Dios dice, no, les voy a clarificar. Asiria será su rey. Asiria es quien va a traer esta gran destrucción. Y esto es increíble, hermanos, porque nosotros sabemos por la historia que en el año 722 antes de Cristo esto ocurrió. Está en la historia. El pueblo de Asiria invadió el reino del norte y pasaron cosas terribles. Y vemos que Dios había dicho que iba a pasar y pasó. Y el punto, hermanos, es que hay un juicio venidero porque estas personas, porque el pueblo de Dios sigue sin arrepentirse, siguen viviendo de acuerdo a lo que les da la gana, siguen en cierta manera hasta siendo religiosos, pero mientras son religiosos, dicen, mi religión es más importante de lo que tú ya nos dijiste que no hagamos. Lo que hablábamos nosotros es que decimos, ¿sabes qué? Yo tengo una espiritualidad tan profunda, yo sé que dice la palabra eso, pero no le hagamos mucho caso. Escuchemos de lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece que debería ser Dios. Si tú tienes ese tipo de espiritualidad, este mensaje te debería dar terror, porque lo que está diciendo es que Dios ya tiene la mira puesta en ti y en cualquier persona que está diciendo, yo tengo mi propia espiritualidad lejos de Dios. No tengo tiempo de hablar de esto, pero ayer salió un artículo en el Telégrafo, salió en mi Twitter, y era una persona que hace yoga y va por todo lado, y esta persona decía, sí, si tú le quieres seguir a Jesús, si tú le quieres seguir a Buda, si tú le quieres hacer un poco de yoga, si tú quieres seguir esto o lo otro, realmente lo único importante es que tú te sientas bien y encuentres donde estás. No sé si alguien vio ese artículo ayer. ¡Qué bestia! Y qué bestia, hermanos, porque hay personas que leen eso y esperemos, Padre, que nos des discernimiento para leer eso y de una que la antena se prende, digamos, eso no es la Biblia. La Biblia está diciendo, sígueme a mí. No está diciendo, sigue una idea, siga lo que tú crees que puedes sentir. La idea totalmente, ya me estoy metiendo en eso, no debería, pero estaba diciendo que medites. Y medites significa que salgas afuera, te vayas a un río y te pongas a despejar tu mente. La palabra de Dios nunca habla de despejar tu mente porque tu corazón es pecaminoso. Está diciendo que llenes tu mente ¿con qué? Revelación de Dios. Y algo impresionante, hermanos, es que miren lo que dice el final del versículo 6. Miren lo que dice. Destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Esa palabra se puede traducir también de sus, ¿se acuerdan de sus uniones? De esos planes que ustedes han hecho, es la misma palabra. Es la palabra que está haciéndoles de acuerdo que una vez más ellos dijeron, ok, entonces todos estos pueblos que no le aman a Dios están a nuestro alrededor, nos quieren venir a atacar. ¿Qué hacemos? Hagámonos panas con todo el mundo, ¿no es cierto? Dios nos dijo que nos separemos y que vivamos una vida basada en el Evangelio, pero en Dios, pero no hagamos eso, sino hagámonos panas de todo el mundo. Y le está diciendo que por ese mismo motivo Asiria viene y les cae. Y los consumirá por causa de sus intrigas. Todos tus planes, todos esos deseos de que yo voy a hacer mi espiritualidad como a mí me parece y vas a ver cómo todo va a salir bien, no sirven.
Confiamos a veces en nuestra expresión de arrepentimiento y no funciona. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestros ídolos. ¿Se acuerdan que eran ídolos? Cosas que hacemos con nuestras propias manos, ideas que nosotros hemos formado y no sirven. Confiamos en nuestras alianzas y no sirven. Confiaban ellos en sus muros creados. Se dice que en ese entonces el reino del norte tenía unos muros, unas fortificaciones, unos edificios que decían nadie va a poder pasar aquí. Y pasaron. Sus ideas, sus perspectivas, hermanos. ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué esto está aquí una vez más? Hay dos motivos. Número uno. Yo le escuché decir a un pastor esto esta semana y me pareció tan importante y lo voy a robar totalmente. Y él dijo que escuchó unos papás muy sabios y piadosos en su iglesia que le dijeron a su hijo, yo te amo. Por favor, no me obligues, mi hijo, a hacer lo que el amarte requiere que haga. Repito, yo te amo, mi hijo. Por favor, no me obligues a hacer lo que el amarte requiere que haga. El amor verdadero requiere disciplina. El amor verdadero requiere que haya un juicio. Eso es lo que trae el balance. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor a quien ama le deja hacer lo que le da la gana. A quien ama reprende. Y miren esta segunda parte, como un padre al hijo en quien se deleita. Uno de mis profesores en el seminario dijo algo que me pareció fuertísimo, pero tan importante. Y él decía, este versículo está diciendo que si tú amas a tu hijo, le vas a reprender. Un padre que no reprende a su hijo, en realidad lo odia. ¡Qué fuerte! Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Hermanos, el día de hoy entonces es un llamado tan clarísimo el día de hoy. Quizás estás en el medio de un gran tumulto en tu vida. Realmente algo está pasando tenaz. Y es posible, no estoy diciendo que es la única opción, porque vivimos en un mundo roto y a veces como Job. Él no hizo nada malo y le pasan las cosas y Dios tiene un propósito en eso. Pero a otras veces, hay veces en las cuales estamos en medio de dificultades porque Dios está haciendo todo lo posible para tratarte de volver a que tu corazón esté puesto en Él y en nadie más. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para clamar la devoción del corazón de sus hijos. Repito, Dios va a hacer lo que necesite hacer para clamar la devoción del corazón de sus hijos. ¿Dios está haciendo eso quizás en tu vida hoy? Y siguiente, no solamente ese es el motivo de esta parte, pero en realidad Dios nos está preparando a lo más hermoso de este mensaje. Dios, en cierta manera, nos está jalando del un lado al otro como para ponernos en atención. Tenemos todos estos capítulos hasta ahora que están diciendo juicio, 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 acusación, acusación, acusación. Llegamos al capítulo 11, versículo 1 y vemos un amor de padre, esperanza al fin, esperanza al fin. Llegamos un poquito más allá y otra vez juicio. Y tú dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y es exactamente donde Dios quiere que estés. Es un último cambio de 180 grados dos veces. En el un lado vas de aquí, después te da la vuelta otra vez para que tu corazón esté listo para escuchar las palabras de los versículos 8 al 11. Hermanos, antes de decirlas, si ya las tienes ahí, este es el momento más hermoso del libro. A mí me emociona y en cierta manera me asusta el que hemos caminado por este libro por tanto tiempo y Dios nos ha preparado para las palabras que vienen en este momento. Una persona, un comentario, un erudito dijo que en este momento, de la misma manera como Moisés estaba caminando en Tierra Santa, entramos a Tierra Santa. Otra persona lo puso de esta manera: es difícil el imaginar otra parte en el Antiguo Testamento que revele el amor sufrido y paciente de Dios de una manera tan clara y transparente. Y llegamos a ese momento al final. Antes de empezar y decir esas preguntas, hay 4 preguntas. Estas preguntas son una copla rimada, que tiene como propósito no solamente con cómo está la estructura, pero en sí mismo lo que está diciendo es esto debería rimar en el idioma original, de tal manera que pone toda la atención a estas preguntas y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Y la imagen aquí, mis hermanos, es esta. Y por favor, si es que has estado aquí con nosotros, espero que esto te ayude porque esto me estaba ayudando a mí. Una vez tratamos de subir el Cotopaxi y no nos fue tan bien.
Pero el punto era que estábamos subiendo y poco a poco va subiendo y poco a poco va subiendo y poco a poco. Y hay ratos que vos dices, ya no avanzo, yo aquí dejo esto. Pero el guía te dice, dale adelante, yo sé que es duro. Y en cierta manera hemos estado caminando en esta subida y hay acusación, y hay acusación. Y te aseguro, no sé hermanos, le agradezco a Dios por una congregación piadosa que se ha mantenido. Aquí veo realmente el mismo número de personas cuando empezamos Oseas. Yo pensé que para cuando lleguemos aquí van a haber 2 personas aquí, los pastores y mi esposa. Ni mi esposa creo que está. No me tiré, ahí estás muerto. Pero el punto, hermanos, es que llegamos en este momento y si es que tú haces algo que vale la pena, te va a costar. Hasta que el momento llegas a esa cúspide donde regresas a ver todo y dices, qué hermoso. Y por lo que pasó anteriormente puedes realmente disfrutar ese momento, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es exactamente eso. Después de casi 11 capítulos de infidelidad, de pecado abierto, de ataques a Dios, de desobediencia, de una tras otra cosa. Cuando nosotros escuchamos, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré abandonarte, hijos de Dios? Tú dirías en tu carne, yo digo en mi carne, ¿cómo no les vas a abandonar? Se merecen que les abandones. Bótales. Y ahorita yo creo que venimos del rato donde nos hacemos hechos los espirituales. Y tú dirías, no, yo no haría eso. La sociedad dice, no, nosotros no haríamos eso. Pero ponte a pensar en esto. El número de divorcios en nuestro país se triplica casi cada año. Entonces obviamente hay personas que dicen, me largo de aquí. Nuestro país tiene muchas personas que necesitan ser adoptadas, niños huérfanos. ¿Por qué? Por esto. Y estos niños ni siquiera son niños que les hicieron algo a sus papás. Muchas parejas se divorcian nada más porque, no, es que ya no siento el amor. No es que le hizo nada, no es nada terrible, sino que no, ya siento que hasta aquí nomás llegué. Necesito algo nuevo. Y el punto de este versículo, después de tantas acusaciones, de tanta presión, es que deberíamos llegar aquí nosotros como humanos, nosotros desde nuestra perspectiva limitada de todas las cosas, nosotros decimos, ya, aplástales. Hermanos, o sea, si somos honestos, no sé ustedes, pero cuando tú escuchas, digamos que tú escuchas que una de tus mejores amigas, una de esas personas o de tus mejores amigos, es una persona genial y tú le ves que ayuda a los pobres y hace todo tipo de cosas buenas y es muy buena nota y termina con un cónyuge que es un relajo total, ni siquiera, y tú ves que esta persona le es infiel y le lastima y le pide plata y nunca le devuelve y se lleva la plata y abusa de cosas y se lleva las cosas, abusó a sus hijos, tú algún momento tú dirías, lárgate. Tienes todo el derecho de que te vayas. Pero hermanos, esa no es la respuesta que vamos a ver. Entonces, rápidamente solamente voy a sacar algunas partes. Primero dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? Vemos la idea de que está diciendo, ¿cómo podré? Es una pregunta retórica. Dios no está diciendo, a ver, ayúdenme a pensar, ¿qué hago? Está diciendo, no. Y miren lo que dice después. Dice, ¿cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Y tú escuchas eso y dirías, ¿y qué significa eso? No tengo idea de qué estás hablando ahorita. Esto trae a mente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Quiero leerles un versículo, no tienen que ir allá, lo pueden anotar en sus apuntes. Deuteronomio 29:23, escuchen por favor, dice, toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Muchos eruditos dicen que estas eran ciudades que estaban como parte de esa área que fue totalmente destruida por el juicio de Dios, pero que no las conocemos. Entonces, la imagen de aquí es una vez más, es una parte poética. ¿Se acuerdan que vamos, está rimando? Entonces, en cierta manera lo que está tratando de hacer es decir de una manera poética la realidad de que Dios está diciendo, yo no puedo hacer con mi pueblo lo que yo hice con Sodoma y Gomorra. Yo no les puedo aplastar así. De manera práctica, hermanos, aquí tenemos la respuesta, amigos, por favor, a una de las preguntas que yo he escuchado que estamos teniendo en las comunidades, que estamos teniendo en nuestra vida. Entonces, la pregunta que hacemos, ¿Dios me va a juzgar o no me va a juzgar? ¿No es cierto? Semana a semana hemos dicho entonces, juez,
¿Cuál mismo? El punto aquí, mis queridos hermanos, es que Dios va a enviar disciplina a su pueblo Israel bajo la mano de Asiria, pero Él no va a dejar que Asiria le ponga tanto la mano que desaparezca el pueblo de Dios. Las palabras que vimos hace un momento cuando dice cómo podré abandonarte, cómo podré entregarte, son términos militares cuando tú te rindes en una batalla. Cuando tú te rindes en una batalla, normalmente significa que tú dices, ya no vamos a ganar esto, estamos hechos pedazos y nos ponemos a total súbditos a lo que diga el otro lado, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo Dios aquí es que yo no voy a rendirte a ellos para que ellos hagan lo que quieran contigo, pero yo voy a asegurarme de proteger un remanente que va a salir de Israel. Yo voy a asegurarme de que no los terminen aniquilando totalmente, hermanos. Entonces, ojo, esto no niega que Dios va a traer disciplina. Por favor, escuchen, porque yo creo que cuando hacemos esa pregunta es entonces, ¿en dónde estoy? ¿Aquí o acá? Y podría ser que hay un poco de ambos. Esto no niega que Dios va a traer disciplina, pero en medio de esa disciplina Él mantiene su promesa, como dice en Levítico 26:44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Y esas partes, Señor, su Dios, vamos a ver que tienen un peso más grande en un momento. Qué hermoso. Y es por eso, hermanos, que mientras seguimos adelante, podríamos mantenernos ahí. Miren lo que dice. Después dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Cuando tú escuchas, se enciende toda mi compasión, quizás viene a tu mente cuando José se topa y mira a sus hermanos después de mucho tiempo y dice lo siguiente, y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su aposento y lloró ahí. Es la misma palabra. Ese cambio del corazón, eso el sentir de manera tan profunda un amor a alguien. Esta palabra donde tenemos la idea de conmover es la misma palabra donde viene la idea de consolar. La misma idea tenemos, no sé si se acuerdan, hermanos, con Salomón en Primera de Reyes 3. ¿Se acuerdan cuando viene dos mujeres y le traen un bebé? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que dice Salomón? Cortemos desde la mitad, mitad, mitad. Y la palabra dice en el versículo 26, entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida, la misma palabra. Su compasión se encendió por su hijo, hermanos. Es la imagen una vez más de ese esposo que le ama a su esposa pese a que es infiel. Cuando ese esposo le ve que su esposa está metida ahora, está encarcelada, está siendo una esclava, y él mueve su corazón para sacarla de ahí. Y hermanos, aquí viene el punto, creo, en el cual tenemos que entenderlo. El amor de Dios es increíble, es incomprensible. Todos nosotros, si somos honestos, hubiéramos dicho allá. Yo ya no quiero saber nada más de esto. Un comentarista, y honestamente esto me hizo pelear tanto, porque esta persona decía, es como si, y escuchen esto con cuidado, es como si la desobediencia de las personas y que su corazón es tan fuerte le lleva a Dios a tener más compasión. Y a mí me asustó el poder decir eso aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que rápidamente en mi mente digo, eso va a hacer que las personas digan, entonces puedo pecar como me da la gana. Pero una vez más, por eso él dice, ¿y cómo puede ser de que tú nos ames de esa manera? ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo, tan poderoso, tan increíble, tan todos los atributos de Dios pueda seguirle amando a estas personas? Y Dios nos va a dar la respuesta al final del versículo 9, y voy a leer todo el versículo 9, y miren lo que dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque ahí está el motivo. Porque, ¿qué dice? Porque yo soy un Dios amoroso. Hermanos, esto es increíble. Porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Yo esperaría que diga, yo no les voy a juzgar porque yo realmente les amo full. Pero él no ancla, después de hablar de su amor, ese amor está anclado en la realidad que Dios es totalmente distinto a nosotros. De que Dios no obra de la manera como nosotros hablamos. Cuando tú escuchas esto, lo que tú puedes regresar a hacer, mis hermanos, es que tú puedes empezar a proyectar ideas que tú tienes. Entonces, por ejemplo, a veces nos peleamos con alguien o le lastimamos a alguien y nosotros decimos, entonces estoy enojado. No, yo no estoy enojado.
¿No es cierto? O hay momentos en los cuales tú vas y le dices, pero ¿por qué hiciste eso? Y la persona empieza a hablar y dice, no me hables. Pero les acaba de decir que te diga, ¿por qué hiciste? Y nos contradecimos. Y lo que puede pasar es que nosotros podemos proyectar comportamientos humanos a Dios. Vimos una imagen de padre, vimos una imagen de esposo, vimos una imagen de agricultor. Y hermanos amados, cuidado de poder decir el mejor. Tengamos cuidado de no darnos cuenta de que el mejor papá, el mejor esposo, el mejor cualquiera de estas imágenes, no llega ni a lo más pequeño de la imagen de quién es Dios. Números 23:19 dice, Dios es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. 1 Samuel 15:29 dice también, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Isaías 55:8-9 lo conocemos bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La imagen aquí una vez más es que el amor de Dios está tan basado y tan anclado en su carácter, no en quién eres tú. Muchas veces nosotros tratamos de llegar al cielo diciéndole, ve qué tan bueno soy yo. Dios, mírame, yo soy pastor. Mírame, yo ayudo en este ministerio. Mírame lo que sea. Y en cierta manera es como que nosotros esperamos que Dios nos ame, que Dios nos siga manteniendo donde estamos, basado en nuestro estándar, en lo que le podemos mostrar a Él. Pero eso es una mentira, hermanos. El motivo y la capacidad increíble de que un hijo de Dios pueda estar certero de que el amor de Dios es porque Dios es soberano. Es porque Dios está sobre toda la humanidad. Su misericordia y su compromiso están anclados, están cimentados en el carácter de Dios, no en quién eres tú. Y es por eso que Él ama a sus hijos y por eso el que mandó una cruz en Cristo, para que tú, mientras pongas tu fe en Jesucristo y tú puedas poner que tu ser Israel, la pusiste en esa cruz. Y no depende de qué tan fiel puede ser, qué tan bueno puede ser, qué tan lo que sea puede ser, sino está basado en que Dios dio un sustituto para que tú puedas vivir en libertad. El día de hoy te pregunto algo. ¿Cómo quieres llegar donde Dios? ¿Quieres llegar de esta manera en la cual tu base, tu seguridad está basada en la cruz de Cristo? ¿En el carácter de Dios, en la obra de Dios? ¿O quieres realmente, prácticamente, hermanos? Porque a veces lo decimos y en cierta manera lo creemos en nuestra cabeza, pero en el corazón diariamente buscamos mostrar nuestra justicia no en Cristo, sino en mira lo que yo hago, mira cómo yo ayudo, mira qué fiel que soy. Ahora, obviamente, esto requiere que nosotros entendamos la siguiente parte de ese versículo, porque miren lo que dice, el santo en medio de ti, en medio de ti. En ese entonces Dios, pese a las cosas que estaban haciendo el pueblo de Israel, Él se mantuvo fiel con ellos. Algo que es increíble ahora es que cuando tú le das tu vida a Jesucristo y Jesucristo te llama a sí mismo, y tú pones a Jesús como tu Señor y Salvador, pasa algo increíble, que es que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en ti. Y el momento que Él mora en ti, tienes este versículo, está en medio de ti. Entonces, una vez más, tu salvación, ese amor que Dios tiene por ti, está basado en que tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo y no en tus méritos, no en lo que tú quieras hacer. En este mes nosotros estamos celebrando, ¿qué estamos celebrando? Los 500 años de la Reforma Protestante, si no saben. Vamos a hablar un poquito de esto en estos días. Pero el gran punto, uno de los grandes puntos de eso es que en ese entonces, si tú querías llegar al cielo, tú tenías que hacer todo tipo de cosas. Para el Papa, ¿cómo se llaman? Y se me va exacto, indulgencias, muchas gracias. Y tenías que dar, entonces de cierta manera lo que tú estabas diciendo es que el amor de Dios está basado en que tú tienes que pagar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer este tipo de sacramentos, tienes que hacer. Y lo hermoso de la Reforma Protestante es que vuelve al pueblo de Dios a volver a ver la palabra de Dios. Tú no puedes llegar a Dios mediante tus obras. Y ese es el mensaje que tenemos hoy. Si tú quieres llegar a Dios mediante tus obras, tú estás asumiendo que tus obras son lo suficientemente limpias como para que Dios las pueda aceptar, y eso no es verdad. Y una vez más estás escupiendo en el amor de Dios, quien dio su Hijo para que viva por ti y muera por ti. Ahora, un comentario rapidísimo antes de llegar al último punto es que si tú escuchas esto y dices, ya, bueno, entonces Dios es por su carácter,
es por lo que Él hizo, entonces no tiene nada que ver con lo que yo hago, entonces voy a ir y vivir como me da la gana. ¿Puede alguien decirlo? Y si predicamos la gracia como deberíamos predicarlo, deberían hacerse esa pregunta. Y la respuesta es esta: si tú entiendes la gracia y el amor de Dios, si tú entiendes este amor de Padre, este amor que te persigue, este amor que hace todo lo posible, tú no puedes vivir de esa manera más. Porque te das cuenta de que cómo voy a vivir de una manera tan loca, tan desenfrenada, si es que Dios me ha dado todo lo que Él pudo haber dado. Te cambia tu corazón. Si tú escuchas esto y dices, entonces como yo estoy seguro en que Dios me salvó y como no tiene nada que ver conmigo, voy a ir y pecar como me da la gana, no has entendido el mensaje. No has entendido el mensaje. Y finalmente, mis hermanos, la última parte, versículos 10 y 11, dicen lo siguiente: en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Ahora, aquí yo creo que debido a la fidelidad de Dios, debido a que hemos visto que Dios les dio un llamado a su pueblo, y Él dijo a Abraham y le dijo durante todos los padres de la nación de Israel, les dio una promesa. Yo creo que esto lo que está diciendo es tres cosas. Lo primero es que va a haber un tiempo en el futuro en donde el pueblo de Israel va a tener un remanente que van a recibir arrepentimiento verdadero y van a volver. Esto es primero para Israel y vamos a hablar después qué significa para nosotros. Uno. Número dos, como dice aquí, que los juntará. Él va a ir y va a encontrar a esas personas que son el remanente y los va a traer de nuevo a un lugar que es donde Él les prometió que iban a estar. Y terceramente, el don desde ese lugar, como dice al final, y los establecerá en sus casas. Y esto es un llamado una vez más a la segunda venida de Cristo, donde Él vendrá y reinará sobre todas las cosas. Entonces es una promesa hermosa porque debido al carácter de Dios, Él tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer en el Antiguo Testamento. Y yo creo en la palabra de Dios que se habla de esto y es lo que va a pasar. Ahora, punto para nosotros, porque tú dices, yo no soy israelita, yo no soy judío. ¿Qué tiene que ver conmigo? Uno, es importante aquí que te des cuenta de que Dios cambia en el versículo 11 y habla de que el versículo 10, en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá. Algo hermoso de esta porción de la palabra, hermanos, es que nos ha llevado Dios del un lado al otro. Hemos visto amor, hemos visto juicio, hemos visto su santidad, hemos visto tantas cosas, y lo hermoso es que este versículo termina con Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Y es algo interesante de que la palabra que usa aquí es la palabra, y esos vendrán temblando. Porque cuando tú hablas del amor de Dios, a veces nos olvidamos que Dios, pese a que es gran amor, todavía es un Dios santo. Yo creo que lo que está pasando aquí es que Dios nos está haciendo acuerdo de que tenemos que tener una perspectiva bíblica de Dios. El principio del conocimiento es el temor de Dios. Si tú quieres tener una vida cristiana en la cual estás creciendo, en la cual inclusive llegaste a Cristo por esto, necesita tener una parte en la cual tú tienes un temor reverente. No es un temor totalmente en el cual no hay una relación, pero es un temor reverente, un temor en el cual te das cuenta de que este Dios que me podría aplastar como hormiga, me ama y dio su Hijo por mí, porque yo soy su Hijo. Y ese es el último punto, mis amigos. El versículo 10 dice, y sus hijos vendrán temblando. Hemos hablado de un pasaje bíblico hermoso que tiene hermosas promesas. Hay un pequeño problema. ¿Estas promesas son para quién? Para sus hijos. Y aquí hay personas que quizás se enojen por esto, pero la palabra de Dios habla de que unos son sus hijos y otros no son sus hijos. Si el día de mañana viene un guaguito y viene aquí y me dice, papi, yo diría, no eres mi hijo. Pero está lindo, no importa, pero no es. Si es que el rato menos va, yo tengo una responsabilidad con mi hija. Y ella nació de nuestra familia. Otra manera de tener hijos, y animamos a que en la fuente empecemos a ver esto, es adopción, en la cual un hijo de otra familia termina siendo tu hijo. De la misma manera en la casa del Señor, tú ves que debido al Hijo de Dios, tú puedes ser hijo de Dios. En el un lado, y terminamos con esto una vez más, Mateo nos hizo acuerdo de que de Egipto sacaré a mi hijo. Y esto es tenaz. En el un lado otra vez tenemos a Israel, perdón que les diga acá, pero a Israel, que son los hijos malos, que no le aman a su papá, que le rompen el corazón totalmente, que una vez tras otra no hacen lo que su papá les dijo que haga.
Y al otro lado tú tienes al Hijo perfecto, Jesucristo. La única manera, y por favor escúchenme, porque la palabra de Dios dice, yo soy uno de los caminos, una de las verdades, no dice eso. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú quieres llegar a ser un hijo de Dios, eso requiere que cuando tú, y si quizás ya lo has hecho, pero si no lo has hecho el día de hoy, que sea el día donde tú llegas y le dices, yo quiero ser un hijo tuyo. Y para eso yo pongo mi confianza en mi hermano mayor, en Jesucristo, quien me da acceso a mi papá. Por el cual, por la sangre de Jesús, la transferencia de esa adopción fue pagada. Y en ese momento, de la misma manera como la abuelosita nació, y ahora es mi hija, de la misma manera, y de una manera increíble, tu corazón renace. Tienes regeneración y eres una nueva persona ahora, cuyo papá es Dios. Final. Si tu papá no es Dios, ¿quién es tu papá? Es el demonio. Hoy tienes la oportunidad, por la gracia del Señor, de decidir quién es tu papá. Ya tienes un papá ahorita. No es que estás en el medio. Es que no sé cuál todavía. O estás aquí o estás acá, hermano. Y en la palabra del Señor Él nos llama al arrepentimiento. Entonces, Padre, te quiero pedir que tu amor, como dice tu palabra en Romanos, la palabra de Dios claramente dice que es tu bondad, tu misericordia la que nos lleva al arrepentimiento. Padre, que el día de hoy podamos ver tu hermoso amor, tu hermosa bondad, ese amor de papá, ese amor de alguien que nos da de comer, ese amor que nos protege, ese amor que dice, pese a que somos un relajo, que dice, ¿cómo te voy a dejar ir? Gracias, Padre, por esas palabras para mi corazón, Padre. Esta semana ha sido fuertísima. Hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer, Padre, para tus propósitos que no las pude hacer. Y te agradezco, Padre, porque mi standing, como dicen en inglés, mi lugar delante de ti no está basado en qué es lo que yo hago, sino en la sangre de Cristo, Padre. Gracias porque no está basado en mis estándares de qué es bueno, no está basado en nada más, pero todo está basado en quién eres tú. Padre, el día de hoy te quiero rogar de que mientras empezamos esta recta final en el libro de Oseas, que tu amor traiga personas a ti. Padre, te quiero pedir porque en un lugar de este tamaño, con no sé cuántas personas están aquí, es seguro que hay alguien que no te conoce, Padre. Hay alguien que está jugando como Israel estaba jugando, a venir a la iglesia, a ser religioso, pero nunca ha hecho una decisión real por ti. Todavía están pensando de que al final si mezclo un poco de esto, con un poco de esto, con un poco de esto, con un poco de esto va a funcionar. Y Padre, tú claramente dices que eso no va a funcionar. Entonces, Padre, tráeles al arrepentimiento hoy y sálvales. Padre, al mismo tiempo, hay otras personas aquí que te conocemos. Personas que por tu gracia y misericordia caminamos delante de ti, Padre. Y una vez más, ayúdanos a ser lo más humildes porque no hicimos nada para ganarnos tu amor. Como dijo el versículo que leímos, es porque éramos los más débiles, los más lo que sea, Padre. Entonces, gracias por tu gran amor a nosotros. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones para la Santa Cena y prepara nuestros corazones para cantar de qué grandioso eres tú, Padre. Haz algo especial ahora en la alabanza y en la adoración, Padre. Y ahora prepara nuestros corazones mientras tenemos la Santa Cena.